Bien, excelente. Estamos tratando de elegir este formato de webinario. Muchas gracias. Sí, estupendo. ¿Me ven? Sí. Muy bien. Estupendo, fantástico. Bueno, verán que este formato de webinar es un poco extraño en comparación con la reunión habitual de Zoom, porque estoy mirando una pantalla. Yo solo totalmente y no puedo oír nada. Y es por eso que, bueno, esperemos que me puedan comentar un poco en el chat si sucede algo y que no desaparezca. A ver, son las 20:03, vamos a esperar hasta las 20:05 antes de empezar de verdad. Y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por aparecer en esta noche de sábado. Aquí en Chipre hace mal tiempo, no hay mucho que hacer y además hay que estar en casa a las 9 de la noche, así que realmente no hay nada que hacer además de los webinars. Y bueno, espero que ustedes estén en unas circunstancias similares. Sea como sea, muchas gracias por venir, que se hayan tomado su tiempo y lo que vamos a debatir hoy es una de las preguntas favoritas más frecuentes, que es qué pasa con la cadera, la subluxación de cadera, los problemas de caderas y todas estas cuestiones relacionadas con la cadera. Y por supuesto, cuando comenzamos esta conversación también pasaremos a otros temas relacionados. Incluso desde hace 10 años, de vez en cuando, he estado haciendo estos videos sobre la subluxación de la cadera y asuntos así, pero la pregunta siempre vuelve a aparecer y con distintos enfoques. Yo he cubierto distintos aspectos de este problema y siempre tiene sentido regresar y además de ver el video cuando hablo desde la pantalla, un poco desde el fondo, también es probablemente mejor poder preguntar, ¿no? De inmediato. Y es por eso que si tienen preguntas, creo que este formato tiene dos versiones distintas. Si se fijan en la parte inferior de la pantalla hay preguntas y respuestas y un chat. Y creo que se pueden hacer de las dos formas para hacer preguntas. Y creo que también tenemos, con suerte, la opción, sí, la opción de levantar la mano. Y en ese sentido, esto es lo que vamos a mirar y en ese sentido espero que podamos hacerlo bien. Veo el chat, bienvenidos todos, muchas gracias. Hola a todos, los podemos escuchar, señor Bloom, eso suena muy prometedor. Tenemos un buen número, 50 participantes, esto es muy prometedor. Son las 20:06, así que vamos a empezar de verdad. Espero que lo podamos hacer. Muy bien, entonces, la cadera. Bueno, verán, esta pregunta, por un lado, durante muchos años, cuando aparecía la pregunta de la cadera, siempre me molestaba un poco, ¿no? Yo decía, chicos, cuando uno se enfrenta a retos y a tantos problemas, ¿por qué se centran tanto en la cadera? No, es una de las cosas más importantes. Y de hecho, esta atención a la cadera tiene dos grandes razones, por lo menos. Una gran razón es obvia y es que la cadera es la zona más fácil de tomarle una radiografía. Si nos fijamos en cómo se hace el enfoque estándar de cirugía ortopeda y fisioterapia, de qué es lo que pasa con el niño, la fuente principal de esta información es la radiografía.
porque incluso la evaluación física es un poco la que tiene que encajar en la radiografía, siendo la radiografía lo principal y la evaluación física lo secundario. Y la segunda cuestión es la que hace que la cuestión de la cadera sea problemática, está relacionada con esta cuestión importante, y es que las caderas pueden tener dolor. Y esta es el verdadero desafío, la cuestión más importante, ¿no? Que las caderas pueden ser dolorosas. ¿Y por qué sucede esto? Yo recuerdo, quizá hace 8 años o algo así, yo estaba en una de esas conferencias de parálisis cerebral, y ahí es donde apareció la conversación sobre la cirugía de las caderas, y se declaró de forma realmente que las caderas son las que duelen más, para incluso en la cirugía, en comparación con incluso la cirugía de columna, que puede ser 10 veces más grande en cuanto a número de cortes y el total de la masa de lo que es la operación. ¿Y por qué sucede? Sucede por una razón sencilla, y es que la cadera, al ser algo tan móvil, que tiene este tipo de movimiento de pelota y hueco, el porcentaje relativo y la proporción relativa de entre receptores responsables de la posición y receptores que indican dolor, esta proporción está más hacia el favor de los receptores de dolor. Entonces, vamos a decirlo de una forma más o menos relativa, mente sencilla. Vamos a hacer una pregunta sencilla. Por ejemplo, a menudo vemos deformaciones de la mano, deformaciones del pie, y estas deformaciones de manos y pies podrían ser notables realmente, ¿no? Manos muy torsionadas y demás. Pero ¿qué es lo que sucede? El niño no se queja demasiado realmente, porque este elemento no está tanto en el mapa del cuerpo en cuanto a receptores de dolor. En la mano hay más propioceptores, receptores que indican la posición y no el dolor. Y eso es por lo que a menudo puede hacer daño mirarlo, ¿no? Pero realmente no hace daño. Pasa lo mismo con el pie. El pie empieza para que duela, hace falta mucho esfuerzo, mucha fuerza, una bipedestación y un caminar muy forzado. Y la pregunta natural es ¿por qué es esto así? Y la respuesta a esto es la cuestión de las proporciones. Voy a dar unos números arbitrarios. Digamos, si tomamos el ejemplo del pie, un 90% de la información llega de los receptores de posición y el último 10% viene de los receptores del dolor. Y si tomamos la cadera, podría haber un 50-50 o quizás un 60% de información que viene de los receptores de la propiocepción y un 40% de los receptores del daño, del dolor. ¿Y por qué esta relación es tan importante? Porque las dos, los receptores de posición y del daño, comparten la misma entrada en la cabeza. El ejemplo más sencillo: si yo accidentalmente me lastimo el dedo, por ejemplo con un martillo, ¿no? Poniendo un clavo, haciendo alguna reparación, o me atrapo el dedo en la puerta, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Me lo voy a frotar y lo voy a sacudir la mano. Y al comienzo no tiene mucho sentido, ¿no? Porque sacudir va a cambiar la percepción del dolor, y por qué va a ayudar. Y la investigación muestra que sí que ayuda. ¿Y por qué? Porque la información que llega de los receptores de posición, que uno activa cuando sacude la mano, está viajando 2 veces más rápido que la información que llega de los receptores de dolor. Imagínense una situación, ¿no? Tenemos un jefe en el piso de arriba, que es un 10º piso, y tenemos 2 señales que entran en el edificio. Una señal sube por las escaleras, que esos son los receptores del daño, y la otra toma el ascensor, que sería
los receptores proprioceptivos. Por supuesto, los proprioceptivos, ¡pum!, llegan antes al jefe y dicen: oye, vamos a estrechar la puerta, la entrada, para cuando lleguen los receptores de dolor. Y cuando llega el dolor, la apertura ya se estrechó, ya es más pequeña. Y es por eso que esta sacudida, este reflejo instintivo o de frotar es tan importante, porque esto muestra la relación entre los propioceptores y los receptores del dolor. Y una vez entendemos que esos dos están vinculados, eso nos da una noción muy clara de qué deberemos hacer con los dolores o cómo deberíamos evitarlos. Si la información de la posición, si la representación total de cierta articulación, la articulación de la cadera, del codo, del hombro, está descansando o está cómodamente hecha por los receptores de posición, entonces los receptores del dolor están silenciosos, no tiene sentido activarlos, porque no son necesarios. Básicamente muestran la última ronda de defensa que muestra que el movimiento en sí va a algún sitio en la dirección equivocada. Y es esto que en este sentido nosotros claramente vemos dos estrategias. Si vemos que por un motivo u otro los receptores del dolor, por ejemplo en la cadera, se están activando y hay una molestia, entonces hay dos estrategias. Una estrategia sería la estrategia estándar médica, que es suprimir las señales que vienen de los receptores del dolor mediante pues analgésicos y todo tipo de estas cosas, pero este enfoque no cambia la situación a largo plazo, porque si uno está suprimiendo y la situación no cambia realmente a favor de los receptores de la posición, entonces uno realmente no gana nada y más tarde tendrá uno mayores problemas incluso. Y ahí está la cosa importante. Lo que queremos es llevar el equilibrio, desplazarlo de tal forma en el que estemos abordando los receptores de posición. Sí, es como una sencilla ecuación. Tenemos receptores de posición y receptores de dolor. Si los receptores de dolor están activados, ¿qué significa? Que hay un demasiado, entonces hay una presencia, una déficit de presencia de activación de los receptores de la posición. Y entonces lo que debemos hacer es abordar los receptores de la posición. Y en ese sentido, lo que sabemos y lo que tenemos seguro en ABR es que cuando hablamos de molestia con los receptores de la posición o molestias con la cadera, yo diría que nosotros somos un 95% fiables a la hora de manejar los dolores de cadera. Incluso en niños que son grandes, niños que tienen un tamaño menguado, niños que tienen otros muchos problemas. Somos muy fiables en eso, basado en esta lógica sencilla. Si hay una molestia, de hecho, elevamos el juego y llevamos una intensidad mayor en cuanto a estimular toda la zona alrededor de la cadera, de la articulación, y ayudamos a cambiar el equilibrio de vuelta a la representación principal que viene desde los receptores de la posición. Es una lógica muy sencilla y en ese sentido viene en el mismo paquete de cómo funciona ABR generalmente, y es que nosotros buscamos la distribución máxima de las cargas y esfuerzos. Básicamente, ¿cuál es la esencia, no, entera de ABR? Un niño con parálisis cerebral acaba en una situación en la que las cargas están demasiado concentradas
y cuando hay demasiados pocos músculos o fibras musculares o haces musculares que pueden participar en las posiciones y los movimientos, debido a esto, esos elementos quedan sobrecargados. El cerebro, al final, solo tiene la opción de reclutar y utilizar esos elementos, y nuestra estrategia, ¿cuál es? Es siempre la misma. Nosotros queremos llevar una mayor diversidad. Queremos distribuir las cargas de tal forma que, en vez de haber unos pocos elementos que trabajan muy intensamente en un camino muy estrecho, dividirlo, distribuirlo en varios caminos y pasar de grandes y largos músculos superficiales, pasar a todo tipo de elementos más pequeños, mejor distribuidos, más variados. Y a ver es esto, cómo llevar las cargas súper concentradas que el niño realmente no puede manejar, y después básicamente empezar a estimular las cosas y empezar a atajar estas cargas distribuidas. Es así de sencillo. Y esto nos lleva de la primera discusión sobre manejar las molestias a la siguiente cuestión sobre los aspectos posicionales. Y ahí es donde yo comenzaré a compartir la pantalla para poder aclarar todo esto. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Bien. Muy bien, muy bien. Espero que la visibilidad sea buena. Voy a empezar aquí. Y también tenemos esta buena característica de lo de zoom, y es que yo puedo con entusiasmo hacer dibujos. Vamos a probarlo. Sí que podemos dibujar. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con el conjunto estándar de preguntas. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las preguntas típicas que aparecen siempre. ¿Estamos por visitar o ya hemos visitado al cirujano ortopeda y nos dice que la cadera está empeorando, se está poniendo mal, la situación es muy dramática y entonces pronto será necesaria la cirugía? Esa es una versión. En algunos países la posición es aún más agresiva y es: vamos a hacerlo ahora, vamos a evitar todo con la cirugía. Y así es como nos llegan niños que han tenido cirugías de cadera en las edades de 4 años, 5 y a veces incluso 2. Y esa es una de esas cosas que realmente, desgraciadamente, ha estado sucediendo mucho en los últimos años, y es el hecho de que todo se ha vuelto mucho más temprano, ¿no? Con esta idea de que uno puede de alguna forma corregir o evitar las cosas con la cirugía de cadera. Desgraciadamente esta idea se ha impuesto en muchos países. Históricamente verán que no siempre fue así. Cuando yo comencé, en los años 90, e incluso al inicio de los 2.0, todavía había suficientes cirujanos ortopedas de la vieja escuela, y esos cirujanos ortopedas de la vieja escuela eran más honrados y más humildes, diría, sobre todo más humildes. Y no tenían que demostrar nada y se enfrentaban a la realidad y decían: bueno, ¿saben qué? Es un cuerpo en crecimiento, no podemos predecir qué va a suceder, no podemos predecir cómo nosotros vamos a recolocar las articulaciones y los huesos, y es un desconocido. Entonces, la estrategia siempre fue muy sencilla.
esperamos a que el crecimiento se complete, y una vez se completa el crecimiento a la edad de 18 años, 20, entonces haremos la cirugía solo para poner todo junto y que sea más utilizable, digamos. Y solo en caso de que haya dolores tempranos o molestias graves, entonces el cirujano tratará de interferir. Desgraciadamente, o gracias a, o debido a un impulso grande que vino de Australia y Suecia al inicio de los 2000 y de los 2010, la situación se agravó mucho. Esta nueva escuela de cirujanos ortopedas agresivos ha ido ganando terreno y creen que hacer una cirugía a la edad de 18 es muy débil, es pasivo, no es lo suficiente compasivo, y entonces su estrategia es hacer 3 cirugías. Una alrededor de los 5, 7 años o incluso antes, otra alrededor de los 12 durante el estirón de crecimiento, y una más, aún una más, a la edad de 18 años o así. Y ese es el mundo con el que lidiamos ahora, desgraciadamente. Pero entonces, esto es con lo que nos tenemos que enfrentar. Y lo que yo voy a explicar hoy, lo que quiero aportar es tener una imagen más amplia. La imagen más amplia es que tenemos que tener una perspectiva equilibrada sobre toda la cuestión de la cadera. La cuestión de la subluxación, nos vamos a fijar en cómo se forma todo ello, qué sucede ahí, y fijarnos con más claridad. A ver, me he perdido algo. Para aclarar las cosas, la primera cuestión que voy a abordar es que lo que se ve típicamente con las radiografías es la conversación que se mueve al dominio de las mediciones, ¿no? El dominio de las mediciones tiene un aspecto como este, ¿no? La gente aparece, hace una serie de mediciones, te da todo tipo de información, y se puede ver aquí qué científico, qué específico, ¿no? Y vamos a recordarnos qué es lo que se está midiendo aquí, ¿no? Esto es muy sencillo. La primera cuestión que hay que recordar es que... A ver, ¿qué he tocado aquí? Venga, aquí tenemos el tejado, tenemos la cabeza, y hasta cierto punto, en otra cosa en la que nos fijamos será el ángulo de el cuello del fémur o de los fémures. Eso es lo que típicamente se mira. Y si regreso a esta radiografía sana, a ver, esa radiografía sana, a ver que no, a ver, hasta aquí. Si volvemos a la radiografía sana, ¿qué vemos aquí? Vemos estas cuestiones básicas. Esto es el tejado, y este tejado tiene un centro. Después, si dibujamos una línea correspondiente a través de el arco de la cabeza del fémur, vemos que hay una correspondencia de ambas líneas. ¿Y esto qué significa? En términos sencillos, significa que hay un 0% de desviación.
no hay desviación. Si nos fijamos en el caso en el que la cadera está muy desplazada, como por ejemplo aquí, entonces esta versión, dibujamos esta línea aquí, dibujamos esta línea aquí, nunca se llegan a tocar o a cruzar. Esto no es una subluxación, de hecho es una dislocación. Y luego nos fijamos en esta otra y aquí tenemos una cobertura parcial, si esta es la parte de arriba. Esta es la parte superior del acetábulo y esta es la parte superior de la cabeza. No coinciden, pero hay una cobertura parcial entre los dos elementos. Eso sería todavía, estaría alrededor de la subluxación. Pero técnicamente hablando, si hay más de 2/3, entonces se considera una dislocación. Y esa es la conversación que siempre aparece y todo se mueve inmediatamente a la conversación sobre la radiografía. Y mi mensaje es siempre el mismo. Si regresamos a la radiografía sana, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijarnos en la imagen más amplia. Tenemos que alejarnos de solo estas zonas y empezar a mirar la imagen más amplia, todo alrededor. Tener en cuenta todo el elemento. Es decir, queremos fijarnos en qué sucede con los ilíacos, queremos ver qué sucede con la parte isquial, queremos fijarnos en los trocánteres, queremos ver toda la zona circundante. Es bien sencillo, porque la radiografía solo es un reflejo de las cosas que suceden en la vida real. Y una vez nos fijemos en esto, entenderemos algunas cuestiones básicas. Voy a empezar por la parte complicada. Espero que sea buena idea. Si nos fijamos en esto, este es el hueso pélvico total. Pero, siempre hay un pero. Con este hueso pélvico en sí, este no es elemental. Este hueso pélvico consta de elementos. Y hay 3 partes principales. Si nos fijamos aquí, a ver, las 3 partes, aquí. A ver con cuál empiezo. Esta, que es la más sencilla. Esta es la imagen más sencilla que nos dice que hay 3 partes principales. La parte superior, que es el ilium. Después tenemos la parte púbica y la parte inferior, que es el isquio. Aquí está la parte superior, que es el ilium. Luego tenemos la parte del isquio y luego la parte púbica aquí. Y nos estamos fijando en todo ello. Entonces, cuando nos fijamos más de cerca, entenderemos qué es lo que es importante aquí. Lo importante es que tiene 3 partes. Y esas 3 partes se unen, se fusionan en este lugar que se llama cartílago trirradiado. El nombre mismo lo dice, tri de 3 y radiado de que va a partir del radio hacia el centro. ¿No? Eso es el tema. Y luego ahora viene una imagen muy importante, la siguiente, a ver si la encuentro. Esta. O mejor, seguimos con esta. Esto es lo mismo que lo que acabo de enseñar, pero con más comentarios. Esta es la vista lateral y la vista media.
Nos interesa más la lateral, desde donde se inserta la cadera. ¿Y qué se puede leer aquí? Aparece un resalte, un comentario especial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. A ver. Que lo marque. Sí. El resalte especial. Nótese la continuidad entre el cartílago acetabular y el cartílago trirradiado. ¿Por qué es importante esta frase? Este cartílago acetabular. Ese es el acetábulo, es decir, su cobertura. Ese es el cartílago que cubre el tejado. Ese es el cartílago real que hace la cobertura. Hay una continuidad. Y la siguiente imagen nos va a mostrar esto mejor. ¿Qué será esta? Es más técnica, pero pueden ver cómo funciona todo. Aquí tienen esta demostración en la que aparece el os, que es hueso, ¿no? El os acetabuli, es decir, la parte huesuda del tejado. Este es el cartílago trirradiado. Esta es la epífisis, que es donde crece. Y aquí tiene la epífisis acetabular. Y así es como todo crece y se desarrolla. Y como crece y cubre el hueso. Pero ¿a dónde va? Va más abajo. Y esa es la cuestión crítica que tenemos que entender. Y es que esta gran pelvis y la inserción del tejado están íntimamente conectadas. No se pueden separar en el proceso de crecimiento. Y de hecho es más bien lo contrario. Aquí ven una versión detallada de lo que yo estaba comentando. Aquí tienen, además de esas tres partes, líneas, aparecen estos puntos adicionales. Estos puntos, los de color rojo, y luego estos lila o violeta, o como se llama este color. Y aquí ven los nombres, la osificación primaria y la osificación secundaria. Centros de osificación primaria y secundaria. Osificación es el proceso de formación del hueso. Entonces, un niño al inicio, el recién nacido, tiene cartílago. Tiene muy poco hueso per se. Y si nos fijamos en la situación, por ejemplo aquí, y miramos la radiografía de un niño de 1 año, verán que todas estas partes están lejos una de la otra y no han cerrado su forma. Están todavía medio flotando en el espacio. Y luego ahí aparece y están más planas. Y luego lo que tiene que suceder es que tiene que haber... Esto tiene que torsionar. Tiene que haber esa torsión dentro del hueso, que de hecho será crítica para la formación del ángulo de la cabeza. Y eso es justo lo que tenemos aquí. Hay que entender la torsión de esta parte, y también se puede ver aquí que cuando la parte superior, el hueso ilíaco, no tiene una formación, una torsión adecuada en su estadio cartilaginoso, entonces la cabeza del fémur, el ángulo del cuello del fémur, perdón, no es el adecuado, está todavía muy vertical. Y eso es algo crítico para nosotros. Eso es lo que queremos ver y a lo que queremos prestar atención aquí, este vínculo. Y esa es la cuestión esencial, y es que una vez que sigamos y regresemos aquí, veremos que lo más importante para el desarrollo de la pelvis del niño, de la pierna, es la formación adecuada de la pelvis. Queremos, en todo lo posible, conseguir estos elementos y desarrollarlos, porque es la forma en la que estos tres huesos se conectan y finalmente, ¿no ves? Pueden pensar en esta torsión, ¿no? Si yo agarro dos
dos manillares o agarro un papel de papel o esta mascarilla. Si yo lo tengo plano y luego empiezo a aplicar esta torsión, entonces las mayores cargas se situarán ahí, en el medio. Y entonces el punto clave para nosotros a la hora de entender la radiografía tiene que ser la calidad de estas partes. ¿Qué sucedió aquí? Si nos fijamos en la evolución de la radiografía sana, empiezo aquí, no, estos son 9 meses, no, perdón, las estoy mezclando. Esta es una radiografía de 9 meses, y esta es una radiografía de una persona de 11 meses, y esta es una radiografía de una persona de 5 años. Ahí es lo que queremos, esto es en lo que nos queremos fijar, y es lo que yo les invito a mirar en la radiografía. Lo más importante es, aquí es lo que está sucediendo con esos ángulos, cómo están cambiando, cómo esos vínculos están funcionando, qué tipo de torsión aparecen en los huesos, porque a medida que estas partes torsionan, son las que van a tener un tirón en la inserción del hueso, porque como hemos visto en la otra parte, aquí, como hemos visto en esta parte, esta es la conexión, y si sigo aquí, si sigo mirando aquí, esta conexión entre el cartílago acetabular y el cartílago trirradiado, esta cosa. Entonces ahora déjenme que les muestre una imagen más familiar. Una imagen más familiar de la cadera va a ser esta. Pueden ver que esta es la que les muestra los ligamentos que la envuelven y les muestra esta parte. Ahí es donde estamos mirando esta parte, estas conexiones. Todo el vínculo se construye de esta forma. Y entendimos que lo que la impulsa es el desarrollo del hueso, el desarrollo de la pelvis. Entonces, estas son buenas noticias, eso es una noticia importante, pero también tenemos que mirar la realidad. Y la realidad es esta. A ver que encuentre la realidad, un momento. La realidad es esta. Y es que cuando nos fijamos en esta foto, queremos entender cómo cambian las proporciones en los humanos. Esto es en el útero, el feto. Esto es el niño recién nacido. Y si nos fijamos, lo que entendemos es lo siguiente, que la cabeza y la pelvis, ¿no? En la práctica lo que sucede, dejen que dibuje esta línea, lo que sucede, si nos fijamos en cómo se desarrolla una persona sana, esta parte, el tamaño relativo de la pelvis de la persona sana en comparación con el tamaño relativo del recién nacido, no estoy hablando de absolutos, sino de proporcionalmente, es 5 veces mayor. Es un 500%, 5 veces más. Y para integrar las piernas, la pelvis, tiene que cambiar enormemente. Y ese es realmente el obstáculo principal al que nos enfrentamos. Tenemos que reconocer esto, reconocer esta realidad, porque cuando nos fijamos en esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esta es la explicación. Ahí es donde pueden ver cómo crece la pelvis. La pelvis crece mediante este cambio. En ese sentido, si se fijan en la forma en la que sucede la persona sana, cuando respira el niño sano, su respiración eleva la presión intraabdominal y esta presión intraabdominal
se traduce en 24.000 veces al día, 20.000 veces al día, un impacto que forma todas estas zonas. Y es por eso que cuando hablamos de estas zonas, estas son las zonas que si se cuenta la pelvis desde este nivel, esta es esa gran pelvis de la persona adulta. Y eso es lo que verdaderamente queremos desarrollar. Pero sin esta presión hacia abajo, pueden preguntarse, ¿qué le pasó a esta presión hacia abajo? El niño respira, pero bueno, la respuesta es muy sencilla. Esta también es una buena imagen, me gusta mucho porque nos muestra algunas cosas importantes. Aquí pueden ver el diafragma. Para respirar, ¿qué necesitan? Necesitan crear un arrastre dentro de su capacidad torácica, lo que quiere decir que el diafragma tiene que ir hacia abajo, de una forma u otra, pero el diafragma tiene que ir hacia abajo. Ahora, si sus costillas no están muy bien conectadas o uno es débil, ¿qué va a suceder? En lugar de forzar el diafragma para abajo, lo que le sucede al niño, que es, en su caso, sucede este escenario, y es que la otra versión para bajar el diafragma es tirar de los costados. Si yo agarro esta mascarilla, ¿no? Y vemos que está doblada así. Si yo tiro de los lados, en la práctica también baja. Y es lo suficiente como para crear un espacio respiratorio arriba. Pero para algunos niños incluso eso no es lo suficiente y necesitan utilizar ese empujón abdominal hacia afuera para crear un efecto de vacío, de succión del diafragma hacia abajo para poder forzar la parte superior y que entre el aire. Pero lo que sucede es que si uno crea esta presión negativa con las cavidades abdominales, entonces, desgraciadamente, en lugar de desarrollar una expansión pélvica, uno acaba con un colapso pélvico. La pelvis entra en este modo de succión en lugar de entrar en un modo de expansión. Y ese es realmente el desafío principal al que nos enfrentamos. Y yo tengo que ser honrado, sincero, y en ese sentido, este desafío, la magnitud de este déficit pélvico, cuando hablamos de niños que tienen una gravedad de nivel 3, 4, 5, este déficit del desarrollo pélvico podría ser algo enorme. Compensar con estas 5, 6, 7, 10 veces de déficit, a menudo no tenemos las suficientes manos, el tiempo suficiente, el poder suficiente para lidiar con esto. Porque con un cuerpo sano son 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y no hay forma de trabajar todas las horas del año, 24, 7, 3, 6, 5. Tenemos limitaciones. Hay que enfrentarse a la realidad. ¿Y cuáles son nuestras realidades? Si conseguimos, por ejemplo, 10 horas a la semana de una familia, es que está bien. Eso significa que tendremos que construir con 500 horas al año, tenemos que construir algo que va a ser tan, o por lo menos crear una tendencia positiva, porque en todo el año, si tenemos 168 horas por semana, no 10 horas a la semana, ¿no? Y es por eso que el año en total son 9.000 horas o 10.000 horas para redondear. Entonces tenemos un 5% del año para realizar un impacto que va a compensar los problemas creados por esas otras 10.000 horas, ¿no? Y este es el desafío fundamental y eso es con lo que hay que ser realista y por eso hay que hacer prioridades
Y hay otras cosas además de las caderas. Y en ese sentido, si yo miro la pregunta aquí, que pregunta, bueno, que dice, habla de la radiografía, que dice, sí, por aquí, que sus caderas se subluxaron durante años, que con el crecimiento empezó y todo el cuerpo se fue inclinando hacia un lado considerablemente. No, ahí tenemos otra parte. Y es que estamos lidiando con una persona, no con una máquina. Y en ese sentido, bueno, gracias, Joel. Es una buena cosa. Bueno, eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Tenemos que enfrentarnos a estas limitaciones objetivas con las que estamos lidiando. Tenemos que aceptar el hecho de que no somos dioses ni semidioses, solo somos gente. Y ustedes son humanos, yo soy humano y en ese sentido, bueno, así está la cosa y esa es una de las razones por las que se compensa con las horas, con la introducción de la máquina de ABR y demás, pero luego en sí mismo, bueno, también hay unas cosas como que estamos lidiando con el hecho de que el niño pues puede ser sensible, qué tan sensible, ¿no? Y tratamos de equilibrar las cosas todo lo posible. Pero esta es la esencia de aquello a lo que nos enfrentamos en cuanto a problemas. Lo que tratamos de hacer es maximizar las contribuciones para el desarrollo pélvico y eso es lo que tratamos de hacer. Y es por eso que el impacto pélvico es tan importante porque establece esta cuestión primaria, pero luego la otra cuestión que tenemos es, además de la conversación de la pelvis, tenemos que regresar a la propia cadera. Y mi mensaje es muy sencillo. Es muy importante no caer en esta trampa de la radiografía. La radiografía en sí no muestra realmente la verdadera transición, porque cuando nos fijamos en esas fotos, en estas fotos y estas fotos, y cuando nos fijamos en esa explicación que ya entendimos aquí sobre el desarrollo de la pelvis, ¿de qué nos damos cuenta? Como padres, sus mejores probabilidades, sus mejores foco o prioridades es desarrollar y maximizar el beneficio para la pelvis. Es esta transición en este cartílago irradiado y demás lo que de verdad mejora la conexión y construye todo ese elemento. Pero, ¿qué significa? Esto también significa que tendrán que esperar que la pierna per se vaya cambiando de posición. Y ese es el problema con la radiografía como fuente de información. Por ejemplo, esta revisión reciente que yo hice, voy a mostrarles esta parte aquí. Bien, estas son dos radiografías. Esta es la radiografía de antes y esa es la radiografía de más tarde. Lo que me dijo primero la familia hace muy poco tiempo fue, ¿sabes qué? Esta es la radiografía del último año, de 2019, y esta es la de 2020. ¿Y qué les dijeron? Fíjense, las cosas se están poniendo mal, tienen problemas, porque si nos fijamos en la cadera, aquí hay una cobertura parcial y aquí hay una cobertura parcial, mientras que ahora no hay cobertura para nada. Y aquí, aunque es más o menos lo mismo, en el lado izquierdo no hay cobertura. Y entonces la declaración es que todo está mal y las cosas están empeorando. Pero al mismo tiempo es una gran radiografía porque nos cuenta, nos da la oportunidad
de fijarnos en otras cosas. Fíjense aquí. Fíjense en la parte superior, en las partes que acabamos de hablar. ¿Qué están viendo? Están viendo que las verdaderas partes de la pelvis son dramáticamente distintas. En el lado izquierdo hay esta gran hueco, pero en el lado derecho apenas se encuentra nada. La proyección de este lado y la proyección del otro lado son dramáticamente distintas. ¿Y por qué es eso? No es que la pelvis sea distinta, es que está completamente torsionada, girada hacia el lado. Las conexiones de este triple hueso de las dos mitades de la pelvis al sacro es muy deficiente. Fíjense en esta zona, fíjense en esta curva y en esta curva. Toda la apertura del suelo pélvico también está distorsionada. Y si seguimos mirando, fíjense en estas conexiones de esta zona del tricartílago. Fíjense que está todo como aplastado junto y luego aquí hay un hueco y fíjense la postura, la posición. Si la parte superior está torsionada en la derecha, la de abajo está torsionada hacia la izquierda. Esta deformación diagonal de toda la pelvis. Y ahora nos fijamos en la nueva radiografía y ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que los dos lados están mucho más equilibrados en la parte superior. Están mucho más equilibrados en la parte de abajo. Pueden ver que esta conexión como tal está tomando forma. El tejado que estaba plano empieza a mostrar un poco de cobertura. Y si acaso, también vemos que el suelo pélvico está mucho más equilibrado. Si nos fijamos en las dos radiografías, vemos que la cuestión pélvica está cambiando, los dos ilíacos están cambiando, perdón, los dos isquios están cambiando, los ilíacos también están cambiando, las conexiones en el tricartílago están cambiando y hay una transformación total de la pelvis. Pero la pierna depende, está insertada en la pelvis. Cuando yo me fijo en esta pelvis desde el punto de vista de el desarrollo físico, yo digo, hey, esto es una transformación genial, es una transformación estupenda de la pelvis. Esto es un niño relativamente joven, de 3 o 4 años, y para ella es una gran transformación. Hemos logrado ganar una mejoría significativa de toda la pelvis. Y esta parte es más fácil de manejar ahora. De nuevo, para insertar la pierna tenemos el tamaño completo. Hay que tener en cuenta que es un déficit de un 500%, pero lo cierto es que esta es la parte en que están construyendo los componentes clave. Y es comprensible que tenemos una carrera contra el tiempo, una carrera contra otros muchos factores, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser realistas. Pero el mensaje clave que le siguen dando a ustedes, sobre todo si el niño tiene una afección relativamente grave, el mensaje clave es, bueno, si esto es lo que sucede, entonces con esta subluxación de la cadera las cosas van a ser muy malas, muy malas, muy malas. Y ahí es donde quiero hacer la declaración principal, para que realmente lo entiendan muy bien. Es esencial entender que este desarrollo de la pelvis, lo que tenemos aquí, solo parece un tejado, pero no es un tejado. Este es el mensaje central, no es un tejado, es un labio. Y esa es realmente la cuestión clave cuando nos fijamos en las radiografías y ustedes se preocupan. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que hay una especie de pierna que flota y que salta y que se sale. Y no es verdad. De hecho, a lo que ustedes se enfrentan es
a la integración. Y es por eso que nos fijamos en esta imagen aquí. Esa es la verdadera manifestación. Esa es la verdadera forma en la... Ese es el verdadero aspecto de la pierna. Vemos que son capas múltiples de conexiones. Es la cápsula articular de la cadera y múltiples ligamentos que están unos encima de otros y encima de ese elemento. ¿Y por qué es tan importante entenderlo? Porque ahora cuando miramos de nuevo esta foto original más complicada y vemos esto, ¿qué aspecto tiene eso para ustedes? Parece un labio. Es un labio que cubre el elemento. Y de hecho se llama labrum en latín, labio al final, ¿no? Y esa es la clave. ¿Y por qué es tan importante? Porque dependiendo de cómo entendamos la situación, ya sea como un tejado o como un labio, completamente cambia la forma en que nos fijamos en el desarrollo y la forma en que nos fijamos en la estimulación de ese elemento. Y esa es la clave, porque si piensan que están lidiando con un tejado, entonces ¿qué van a hacer? Ustedes van a hacer lo que hace todo el mundo, lo que todos los cirujanos ortopedas del planeta les cuentan. No, o el fisioterapeuta, pónganlos en el bipedestador, porque hay que ponerlos en el bipedestador, porque entonces esto es lo que crea las cargas, es el peso de la pelvis que aprieta contra una pierna estática y eso como que aprieta para adentro y hace el espacio. Y esta declaración no ha cambiado en los últimos 150 años. Y una vez uno se da cuenta de que realmente es dramáticamente mala creer que de verdad uno puede empujar el hueso para adentro, no coincide con lo que acabamos de ver. Pero es una perspectiva simplificada, mientras que si entendemos que esto es un labio, entonces entendemos que esto va a trabajar en todas las posiciones. Lo que queremos es maximizar la actividad alrededor de esta zona, porque es la rotación y los movimientos los que van a estimular esta conexión. Y va a funcionar 24 horas, 7 días a la semana, cuando el niño esté sentado, cuando el niño esté tirado, echado, haciendo lo que sea. Y de hecho, ese estar de pie de forma falsa es lo último. Es lo que menos probablemente vaya a funcionar. En uno de los videos que recibí, tengo unas fotos brillantes, lo voy a mostrar. La identidad del niño quedará anónima, ya que está de espaldas, pero es una niña que está en mejor condición. Fíjense en este triángulo, ¿no? Esta es una niña que está en mejor estado, puede ponerse de pie ella sola. Está entre el nivel 1 y el 2. Pero fíjense en esta triangulación. Esa es la mejor forma en la que la niña puede pararse o ponerse de pie. Y aunque trate de juntar las piernas o lo que sea, no cambia nada. Porque, ¿por qué lo hace así? Porque, por supuesto, ella está utilizando estas conexiones. Está utilizando esa conexión desde dentro de la pierna hasta la pelvis. Ya me escucharon hablar de esto. Esta es la conexión infame del iliopsoas, pero quiero que lo visualicen, este triángulo, que vean lo obvio que es este triángulo. Dejen que haga zoom y que lo dibuje una vez más para que quede bien claro. Ella está utilizando este triángulo, eso es lo que ella está haciendo, y cuando ella se mueve, mantiene el triángulo. Y quizá digan, bueno, señor Bloom, esto es una fuerte afirmación, ¿cómo lo puedes demostrar? Bueno, fácil. Vamos a fijarnos en las radiografías que son más típicas de niños con los que trabajamos.
Esto viene de internet, no es de las familias de ABR, pero fíjense en esto. ¿Qué sucede en esas radiografías? Vamos a olvidarnos de otras cosas, pero si nos fijamos en esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la diferencia en esos puntos. Esos puntos están creciendo, mientras que esos puntos no están creciendo. Y si se fijan en el niño sano, lo que van a ver es justo lo contrario. Ven aquí, no había mucho en la parte externa, pero un poco más en la parte interna. Y fíjense en esta otra. Este niño sano, a la edad de 5 años, ya tiene estos elementos grandes a los costados y apenas nada en la parte interna. ¿Y por qué es eso? Porque el niño sano utiliza la conexión a través de los lados de la pelvis, de los lados de la pierna y demás, y ahí es donde toda esa conexión va y se convierte en esa conexión en el trocánter. ¿Y qué sucede con el niño con parálisis cerebral? El niño con parálisis cerebral, entonces, desgraciadamente, y en gran medida, al literalmente dispararnos en el pie forzándolo a meterse en el bipedestador, eso es lo que acabamos teniendo. Esta sería una radiografía típica de un niño de, pongamos 10 o incluso 12 años, con un nivel de 4 o 5 en la escala. ¿Qué tenemos aquí? Una vez más, desgraciadamente, nos estamos encontrando con estos trocánteres menores que en realidad son enormes. Estos son los nombres, lo verán en otros vídeos. Este es el trocánter menor, pero es grande. Y este es el trocánter mayor, y este trocánter mayor es muy pequeño. Y mi mensaje es que cuando nos fijamos en este niño, una vez más, un niño con una mejor condición, está utilizando el triángulo, por supuesto, y si nos fijamos, ¿qué hay detrás del triángulo? ¿Cuáles son las mecánicas? Las mecánicas son estas. Este es el iliopsoas infame. Este es el triángulo que utiliza el cuerpo, que el cerebro recluta para estabilizar la pierna respecto a la lumbar. ¿Por qué? Porque este es el único atajo disponible cuando la pelvis no está desarrollada. ¿Y cuál es el siguiente aquí? Sería los abductores. Y si tratamos de estirar los abductores, ¿qué se está estimulando? Bueno, están ustedes estimulando estas zonas, esas conexiones que ya son dominantes. Y fíjense aquí, si nos fijamos en la orientación del iliopsoas y cómo va en diagonal. Y si va en diagonal, nos sorprende que haya arqueos, que se deslice, que no se pueda sentar, que cuando lo ponen en la silla de ruedas o en el paseador se arqueen. Y esta es una cuestión crítica, porque lo que se tienen que preguntar aquí es esto. Bueno, pero en esta situación, ¿dónde está la verdadera cadera? Y la siguiente cuestión es, ¿dónde está la verdadera pelvis? Porque el iliopsoas se salta, no estimula la verdadera cadera. Y ese es el tema. Si nos fijamos en la forma en la que funciona, el bipedestador no hace nada bueno porque estimula esta conexión, pero no estimula la verdadera conexión en la cadera. Y si se fijan más de cerca en las imágenes aquí, ¿qué vamos a ver? Fíjense, esta es una vista con zoom de la misma cuestión. Aquí pueden ver que la articulación de la cadera y todos estos ligamentos están por debajo del iliopsoas. El iliopsoas se lo salta y cuanto más se entrena este iliopsoas, forzando al niño a que se pare o a que haga estiramientos, mayor conflicto habrá entre el iliopsoas y la cadera.
Y la paradoja es que cuanto más se utiliza el bipedestador, cuanto más traten de hacer cualquier cosa en esa zona de forma forzada, más van a provocar un conflicto en el que el iliopsoas se irrita, se empieza a irritar y a bloquear la cadera y a crear incluso dolores. Y esa es la desafortunada realidad. Y bueno, lo que yo les muestro aquí es solo la cuestión, las radiografías básicas y la anatomía básica, pero todo esto es para cambiar la perspectiva de lo que hay que darse cuenta, y es que estamos lidiando con la articulación de la cadera. Y es una cuestión tensional, es un juego de tensiones, no de compresión lo que estimula. Y es por eso que lo que realmente queremos conseguir el mayor estímulo en esa parte capsular, estimular al máximo la pelvis, el desarrollo total de la pelvis. Y queremos aportar más contribuciones a la apertura de la pelvis en sí y contribuciones al desarrollo de los ilíacos. Pero ¿de dónde viene el desarrollo de los ilíacos? Viene de esto. Y es por eso que en el último año, cuando realmente ya subimos de nivel y conseguimos empezar a utilizar las herramientas de vibración, eso nos dio un nuevo acceso que es mucho mejor a estas zonas escondidas, y por eso estoy tan contento, porque antes incluso aquí podemos trabajar con los squeezes, con otras técnicas, podemos trabajar mejor en la cadera y gestionar cosas relacionadas si hay molestias y demás. Podemos trabajar en la cápsula de la articulación de la cadera, pero esas otras zonas eran muy ocultas y era difícil llegar y estaba todo muy bloqueado y realmente no llegábamos bien. Y por eso lo que he visto en el último año ha sido muy, muy emocionante. Y es que va a haber mucho mejor desarrollo de la pelvis, mucha mejor respuesta y demás. Y eso es muy, muy emocionante. Y en ese sentido, este es el vínculo que yo quiero que tengan en cuenta. Quiero que tengan en cuenta este vínculo del que hemos hablado. Y el vínculo va a través de esta forma. El vínculo atraviesa la conexión que hemos mostrado antes. Esta conexión de la que hablamos en la sección anterior, cuando estábamos aquí. Ven aquí esta formación del cartílago y este vínculo entre las ilíacos y las articulaciones de la cadera como tal. Esa es mi cuestión, mi mensaje principal. Por un lado, estamos en una posición en la que tenemos que serlo bastante humildes y reconocer nuestras limitaciones, reconocer que este impulso respiratorio no funciona en nuestro caso al 100% de capacidad. Siempre estamos lidiando con un déficit de tiempo, con este tipo de desafíos, pero al mismo tiempo queremos ser inteligentes, y ser inteligentes quiere decir que tenemos que tener el entendimiento adecuado de lo que está sucediendo en la articulación de la cadera como tal, la conexión capsular, la conexión ligamentosa, y la segunda cuestión que tenemos que entender es que realmente es directamente nuestra prioridad es ver cambios en la pelvis como tal. Y esto es realmente lo que yo quiero destacar. Bueno, a ver, Greg y Vicky, sí. Vale, entonces, bien. Creo, supongo, que lo que estaría bien hacer, llevo hablando 1 hora y 5 minutos sin parar, y creo que podríamos probablemente concluir en ese sentido y pasar a preguntas y respuestas antes de, bueno, para que la gente todavía tenga un poquito de sábado restante. Bien, entonces,
Manu, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizarnos? Las preguntas y todo esto. ¿Cómo van a aparecer? Cuéntame. Bueno, sí, ya tenemos algunas preguntas en las preguntas y respuestas de Bárbara y de Jazmín. Y puedes empezar ahí. Ah, sí, puedo empezar ahí. Sí, sí, sí. Muy bien. Preguntas y respuestas. Bien. Bárbara sobre Olivia. La que a la izquierda se ha subluxado durante años y con el crecimiento ha empeorado considerablemente. Hago Salungate y vendas, pero no lo acepta en la cadera. Cuando tenía 2 años le agarré el Teratox, que le estabiliza. Querría saber si recomiendas uno nuevo, ya que ahora él está pequeño. Muchas gracias por tu atención, Bárbara. Bueno, chicos, ven que esta es una pregunta muy típica que mezcla un poco las cuestiones grandes y las más pequeñas. Y en ese sentido, quiero resaltar un poco aquí, dejen que... A menudo oímos esto, ¿no? Cuando ella tenía tales años, las cosas estaban mejor. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en esto. Si nos fijamos en esto, entenderemos estas proporciones del crecimiento. Si se fijan en estas proporciones, el niño de 2 años y de 3 años y demás, la proporción relativa de la pelvis es distinta. La proporción relativa de la pelvis es diferente, la altura relativa de las piernas es diferente. Y en ese sentido, es por eso que cuando están lidiando con un niño de 2 años, hablando de forma relativa, si conectan y toman esta comparación de el tamaño del cuerpo, el tamaño de las piernas respecto al cuerpo, eso solo la altura, pero también hay que tener en cuenta la circunferencia y el volumen, o sea que habría que exponerlo a la tercera potencia, al cubo, eso es justo el tema. Cuanto más largas sean las piernas y más fuertes sean los músculos y más grande sea el cuerpo, mayor será la desproporción con la que lidiamos. Y ahí es donde estamos lidiando con esta carrera contra el tiempo, y en ese sentido es importante separar las dos cuestiones, porque en la pregunta aquí hay 2 puntos, ¿no? Estaba el Teratox, que mantuvo la situación estable, y por supuesto que no fue el Teratox el que mantuvo la situación estable como tal, no en el sentido de que lo estuviese sujetando todo, porque desgraciadamente, o afortunadamente, no podemos controlar lo que sucede ahí dentro desde fuera, pero el Teratox es algo positivo porque crea una consolidación adicional y un nivel adicional de intercambio y nivel adicional de respuesta que está más dirigido a la articulación de la cadera como tal. Y en ese sentido, si nos fijamos en la forma en que esta zona como tal responde, cuando ponemos algo alrededor, cuando ponemos las vendas alrededor u otras cosas alrededor, lo que estamos haciendo es crear la oportunidad de por lo menos atrapar algo de esa respiración. Esa es la cuestión. No solo el niño no tiene suficiente impulso respiratorio, sino que el problema es que cuando este impulso respiratorio que debería tener este impacto formativo también se fuga por todas partes, ¿no? Hay un suelo pélvico débil, unas articulaciones débiles, una pared abdominal débil, unas conexiones púbicas débiles, e incluso aunque la presión aparezca y suba, nada alcanza los huesos, sino que se disipa, ¿no? Y eso es por eso que estamos buscando distintas formas creativas de alguna forma centrar y hacer esta distribución de presión, y las más sencillas son las vendas, y las vendas son las que por un lado mantienen la distribución externa y por otro podemos instalar
elementos de fuerza dentro, no solo para mantener la presión que genera la persona en la zona abdominal, sino también dirigirnos específicamente a los puntos más débiles. Además de esto, vemos que si hablamos del Teratox como un dispositivo es algo genial. Si el niño puede tolerarlo, es algo estupendo porque eso es un poco como una segunda piel con una tensión adicional, y si el niño no tiene esa tensión adicional en la relación entre piel y músculo, al aportar el Teratox, pues básicamente podrás contribuir con un tono adicional, lo cual es fantástico. Pero no confundan esto con el corset o con el corset suave, con esa idea, porque todo lo que sucede en el cuerpo, una vez más, hay que decir que es interno. Los corsets, las férulas y demás no pueden sujetar. Es como el árbol que crece a través del asfalto. La capacidad interna del árbol va a romper el asfalto, y lo mismo ocurre aquí. No importa cuánto lo aprietan, no van a poder lidiar con ello. Y es por eso que queremos elementos blandos, ya sean las vendas, el Teratox, la máquina. Todas esas cosas están diseñadas para ayudarles a canalizar y esa capacidad creativa, esa fuerza creativa del impulso respiratorio que va adentro y que podemos apretar. Es como nuestra alimentación. Pero el niño tiene dos problemas. Hay dos desafíos a los que nos enfrentamos. Uno es que esta alimentación es demasiado débil, no hay suficiente alimentación que entra, y por encima, incluso la alimentación que va adentro no está orientada correctamente y crea las tendencias no adecuadas en vez de las adecuadas, y además hay una serie de fugas. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de recolectar, ¿no? Somos viajeros, ¿no? En medio del mar, y tratamos de recoger toda el agua de lluvia posible para poder beber. Esta respiración es nuestra agua de lluvia que queremos recoger para que no se fugue. Y el Teratox, en ese sentido, o las vendas y demás, nos ayudan a recoger esta agua de lluvia y canalizarla. La máquina es otra. La máquina, de hecho, sirve para producir más agua de lluvia y, bueno, esta es la cuestión clave que hay que entender. Y como pregunta Bárbara aquí, está muy claro. Esta es una de esas cosas. Y ahí es donde yo tengo límites de lo que puedo ofrecer y decir. En ese sentido, a la niña no le gusta y, bueno, ¿por qué? Pues porque a veces en determinados sitios es muy delicado, y eso es lo que tenemos. Tenemos un ser humano, y ahí es donde aparece su flexibilidad como padres, su sabiduría como padres, ¿no? Nos damos cuenta de que el núcleo de todo es que hay que estar en esa relación adecuada con el niño. La terapia no debe arruinar la conexión con el niño, esa es la clave. Pero dentro de esa gran línea, es por eso que trato de ser lo más racional y equipado posible para que podamos hacer esas cosas. Para que dentro de las limitaciones podamos hacer todo lo posible. Para completar esto, sí, si se le ha quedado pequeño, es bueno coger otro, sobre todo si lo tolera. Y quizás se pueda añadir vendas encima, pero aunque no fuera el caso y solo fuera el Teratox, nos ayudará a atrapar más tono y tensión. La próxima pregunta de Jazmín, la respuesta en vivo. ¿Cada cuánto deberíamos hacer radiografías? Antes, en la rotación tradicional, los hacíamos cada tanto, pero ahora ya no nos la piden. ¿Son acaso necesarias? Bueno, eso es una buena pregunta, y en ese sentido es muy sencillo. Tienen que regular su relación con la profesión médica. Si tienen un pediatra, y el pediatra de hecho es una mejor persona para que sea el líder que el cirujano ortopeda, porque la forma en la que están formadas, los pediatras son más
amplios, se interesan más por el bienestar general del niño, mientras que los cirujanos ortopedas de ahora tienen una vista muy de túnel, ¿no? Esta es la radiografía, lo cortamos, ya está hecho el trabajo y le pasamos el niño al pediatra, mientras que no tenemos estos casos todo el tiempo. 3, 4, 6, 12 meses de dolores horribles después de la cirugía de la cadera. Los niños pierden peso, tienen problemas adicionales, pierden esa alimentación, los progresos del pie, eso sucede en todo momento. Y si el pediatra si están contentos con el pediatra y el pediatra está contento y tienen una buena confianza en él, háganla como mucho cada 5 años o algo así, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Los pediatras son un buen líder y si tienen una buena relación con el pediatra, que tenga una mente clínica, una orientación hacia los padres, una orientación hacia el bienestar de los niños y no tanto esta orientación hacia la radiografía es algo muy bueno, tendrán mucha suerte y deben tratar de mantener este pediatra todo lo posible. Sandra. Y hola, Kairin. Hemos visto que últimamente nuestra niña se lanza hacia adelante en la silla de ruedas, pero nos preguntamos si está relacionado con la postura de la cadera y qué podríamos hacer para minimizar que se lance hacia adelante. En ese sentido, sí, respuesta en vivo, esta es la cuestión, este es el punto que estábamos hablando antes aquí sobre los desarrollos de el iliapsoas, ¿no? Sobre todo ella es una niña chica, una niña grande y entusiasta y al emocionarse fácilmente, cuando ella mira algo y demás, eso es otro de los problemas del iliapsoas, y es que el iliapsoas es como una aspiradora que arrastra como un imán toda la tensión y todo el tono para sí, porque es un estabilizador de lo más activo y incluso cuando el niño se emociona, el tono emocional se queda recogido por este tono posicional y ella trata de descargarlo tratando de salir de la silla. Y desde el punto de vista práctico, a lo que yo quiero llegar es que estoy muy ilusionado por este año al haber podido aumentar el porcentaje al alcanzar los ligamentos profundos de la pelvis mejor que nunca, y en ese sentido y los ligamentos profundos de la columna lumbar también mucho mejor, y por eso espero que vamos a poder mirar esta situación mucho más cerca en estos dominios, porque en ese sentido nosotros no estamos luchando. No sé si debería repetir esto tantas veces, pero esa es la cuestión clave. No estamos luchando, no estamos echándole la culpa a Lilia Psoas porque sean los malos. Estamos señalando que Lilia Psoas es actualmente la única opción que tiene el niño, y estos son músculos que no están diseñados para esto. No están diseñados para trabajar en esta dirección, no están diseñados para trabajar con esa frecuencia ni con esas cargas, pero no hay ninguna otra conexión que el cerebro pueda utilizar entre las piernas y el cuerpo. Y entre nada y algo, por supuesto, el cerebro hará algo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo no es luchar contra ellos, sino construir nuevas conexiones, activar la pelvis, activar la lumbar, activar la parte abdominal, ¿no? Distribuir. Y entonces el cerebro estará encantado de desactivar eso otro. Bien. Greg y Vicky, bienvenidos, equipo. Bienvenidos de vuelta, equipo Mick, sí. Sí. Mitch. ¿Puede esto estar relacionado con un niño que haya terminado su crecimiento? ¿Acaso los cambios llegan más tarde? Bueno, esa es la realidad, pero lo cierto es que lo bueno es que nosotros estamos viendo estas transformaciones. Cuando nosotros trabajamos con el tejido conectivo, ¿no? Ese es el tema. Todo esto es tejido conectivo, es para lo que tenemos el nombre global de fascia. Los ligamentos, las cápsulas, esas otras cosas que yo dibujé por aquí, esas cosas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto, el ángulo de cambio en la pelvis
está más limitado cuanto más sea la edad, pero por otro lado todavía tenemos muchas reservas, porque el tejido conectivo es un tejido renovable. En ese sentido, cuanto más joven es el niño, mejor y más rápido es la renovación, pero esa renovación es un proceso que sucede durante toda la vida. Es algo de lo que ya hemos hablado, que la media vida del colágeno son 12 meses, por lo que aproximadamente cada 24 meses renovamos y reemplazamos el colágeno, es decir, el tejido conectivo del cuerpo, y crece de una forma en la que crece el estímulo, va con el estímulo, y es por eso que nosotros queremos crear esas zonas de estímulo, y es por lo que sí, la capacidad de transformación sigue ahí. Bien, Nicole, hago bien en pensar que abordar el interior de la pelvis con las herramientas vibratorias también contribuirá a el motor respiratorio, que a su vez internamente acelerará la expansión de la pelvis. Buen razonamiento, y también en ese sentido solo puedo decir lo siguiente, y es que por supuesto, de la misma forma en la que nos enfrentamos a los desafíos en situaciones de pérdidas encadenadas, que es el problema principal de la parálisis cerebral, nosotros tratamos de buscar todo lo posible ganancias encadenadas. Cuando conseguimos la expansión de la pelvis, al mismo tiempo también nos fijamos en la mejoría del tono abdominal, y a medida que hay menos fuga, digamos, que entre en las partes inferiores, eso significa que la integración va todo a través, y es por eso que si conseguimos taponar la fuga, corregir esto, y en ese sentido también tendremos más contribuciones de estas fuerzas creativas de la bomba respiratoria que atraviesen todo el cuerpo, y sabemos que esto es un conjunto de unas cascadas positivas que queremos activar todo lo posible, porque cuanto más podamos activar las conexiones del diafragma y demás, y las de las costillas, mejor será la respiración de la persona y mejor presión hacia abajo podremos tener, y esto es por supuesto lo que buscamos dentro de las limitaciones de tiempo y el flujo que a veces tienen muchas situaciones de pérdidas. Tratamos de buscar esas islas y puntos en los que podamos tener ganancias encadenadas. Bien. Bien. Luisa Manzano, mi hijo, tiene 3 años, muestra una radiografía normal, ahora tiene 5, ¿recomiendas tomar otra radiografía? Bueno, vamos a ver, la cuestión es que, como dije, el punto 1 es que si el niño tiene dificultades para caminar, por no mencionar dificultades para sentarse, cualquier tipo de dificultad de parálisis cerebral, eso quiere decir que no puedes tener una radiografía normal. Puedes tener una radiografía menos problemática, pero no puedes tener una radiografía normal, porque una radiografía normal es que la persona puede caminar. Estas cosas están conectadas. Entonces, si la persona no camina y la radiografía se etiqueta como normal, eso te muestra que la radiografía como tal no nos da una información suficiente sobre la situación. En ese sentido, lo que yo diría normalmente es que lo que ya mencioné es que la forma en que todo se interpreta actualmente es muy estrecha, y estoy seguro de que si te fijas en la radiografía encontrarás limitaciones y desafíos alrededor de todas las zonas, incluso en estas cuestiones estrechas de la cadera tendrán un aspecto aceptable, pero en ese sentido mi pregunta es, ¿qué es lo que quieres obtener? Ese es realmente el mensaje principal. Si quieres alguna información, tienes que decidir primero qué quieres hacer con esa información, y en ese sentido, si necesitas algún tipo de campana de alarma
para empujarte, ¿no?, a hacer más acciones, bueno, pues toma la radiografía y compárala y digas, bueno, quizás esto no está tan bien, tengo que tomar medidas adicionales. Pero si tú ya sabes que estás haciendo las acciones, ¿no?, máximas de tu capacidad, si eso no va a ser un motivador, entonces no te va a ayudar demasiado. Si tú me preguntas si la radiografía es una fuente valiosa de información, definitivamente no es una fuente principal de información. Podemos aprender mucho más revisando los videos de los movimientos del niño, porque entonces podemos ver las dinámicas, ver los patrones y las secuencias de activaciones de los músculos, elementos, etcétera, ver qué funciona y de qué forma no. Y en ese sentido, si quieres tener algo más informativo, el video es el más informativo. Pero si lo que quieres es darte una especie de empujoncito a ti misma, pues sí, toma la radiografía. Y espero que eso responda a la pregunta. Bien, Henriette. Somos nuevos con ABR, nuestro hijo tuvo una cirugía el último marzo, de la que nos arrepentimos. El cirujano dijo de hacer la otra cadera, pero nosotros dijimos que no. ¿Podría el método ABR ayudar en la cadera ya operada para que el riesgo de cirugía en la otra cadera sea menor? Bueno, buena pregunta, pero en ese sentido, ¿qué puedo decir? Ustedes están lidiando con un conjunto de limitaciones. No es una respuesta fácil. La respuesta más sencilla sería que la primera cuestión es, ustedes en la que se tienen que fijar es que se tienen que fijar en esta radiografía y decir, bueno, hay por lo menos 3 niveles principales en los que tenemos que abordar esto. Un nivel, ya que ya hubo un corte en todo ese elemento, entonces hay que reconstruir todo lo posible la conectividad en la cadera que sí fue afectada por la operación, porque todo ello también afecta a los movimientos en los huesos y demás. Esa es la primera cuestión, hay que entrar en la cadera dañada y tratar de sacarle más vida, porque hay cicatrices, hay deformaciones, hay todo tipo de cosas, hay tornillos y queremos llevar ahí toda la vida posible a esa zona menguada. La segunda cuestión es que queremos trabajar alrededor, como ya hemos mencionado sobre la pelvis, ¿no? Trabajar los ligamentos de la pelvis, activarlos y abordarlos todo lo posible. Y la tercera cuestión es que queremos conectarla a todo el trabajo total de la columna. ¿Dónde está la columna? A ver que la encuentre. Queremos conectarla a todo el trabajo de la columna, del sacro, porque están conectadas íntimamente. Y entonces, cuando vayamos a las cosas que ya han enseñado ahí, un poco por aquí, ¿no? Ahí es donde queremos construir una cuestión más grande, más volumétrica. Y en ese sentido hay que entender que estos son 4 rondas de impacto, y ahí es donde queremos crear unos impactos positivos. Pero al mismo tiempo, si esto va a ser suficiente como para superar o vencer los desafíos, yo no lo sé. Hay demasiadas variables ahí. Y si la pregunta es si va a ser suficiente como para complacer al cirujano y que éste esté contento, te puedo decir que no va a suceder. Hay que entender que los cirujanos ortopedas tienen una mira muy estrecha, son muy testarudos. Para ellos ven el mundo a través de la lente de una radiografía muy mínima y ya está. En ese sentido, por tu nombre entiendo que estás en Dinamarca o tal vez en Escandinavia, y ahí es un poco donde tienes que ser muy inteligente y equilibrar tu relación con las autoridades médicas y sociales. Y si las cosas estaban antes mal, no creo que estén mejor, sino tal vez incluso peores, con todo el tema de la cuarentena y todo esto. Y ahí es donde tienes que ser inteligente, y bueno, ahí es un trabajo en progreso, pero los primeros pasos son muy claros. La articulación de la cadera, las ligamentas de la pelvis, los volúmenes de la pelvis y el tono abdominal, trabajarlos para darle vida y reconectándolo a la pierna.
Siguiente pregunta. Respuesta en vivo. Vamos a hacer una densitometría a petición del pediatra. La anterior mostró inicios de osteopenia en la zona de la cadera y recomienda inyecciones para la pérdida ósea. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Bueno, mi opinión es negativa. En ese sentido, siempre hay que juzgar un poco la realidad. Y juzgar la realidad es esto, que nosotros queremos ir lo más posible hacia esta conexión natural. Y en ese sentido, cuando se realiza una inyección, no es una cuestión de aportar algo. La cuestión mayor es si el hueso va a poder aceptarlo, porque si no se va a quedar ahí como una masa. La inyección puede llegar a cerrar los canales que tiene el hueso al vincularse a las cápsulas, y la inyección del hueso es algo de alta densidad, es una lesión, es un choque para el cuerpo, no es algo inocente. Y es por eso que si ella fuese una persona con algún problema congénito, que ya estuviese caminando y tuviese el riesgo de golpearse en la cadera o algo así, entonces tal vez uno se lo podría plantear, pero en la situación actual yo no veo ningún sentido, ninguna ventaja principal. Bien, Ponce. Nuestro niño de casi 13 años ha estado caminando de forma más controlada, pero últimamente se inclina hacia la derecha de la silla, ha crecido bastante desde verano. ¿Podría todo esto ser debido a una mala conexión en la cadera? Bueno, chicos, en ese sentido, ¿no? De nuevo, tenemos que mezclar las cosas. Por un lado, ya hemos hablado de las proporciones. Si las conexiones son débiles, entonces lo que sucede es que sujetar la cosa más grande en los cambios en proporción, el cerebro acaba fiándose dependiendo de la cosa más simple, más primitiva, y por eso nos enfrentamos a estas cosas con la activación del iliapsoas y demás. Eso es solo hacer la cosa más fiable, pero a la vez, y en mi pregunta anterior, hay que fijarnos siempre en las imágenes anteriores. Normalmente este tipo de pregunta se refiere a si se ha caído y se ha dañado la cadera, entonces se puede priorizar la cadera. Pero si no se ha caído y solo se manifiesta más en esa zona, entonces es más probable que sea desafíos de la columna más que desafíos en la propia cadera como tal. Y en ese sentido, el desafío típico sería más de la columna y la integración que va en la línea de la cintura, y no la propia conexión de la cadera, aparte de que podrían ser las conexiones que van por el pie y demás. Y en ese sentido podrían ser todo tipo de combinaciones, y como dije, la forma más fácil de mirarlas o de entenderlas es mirar el video, porque no es solo la fuerza de los elementos, sino también los tiempos, cómo distintos elementos se van activando. Y eso es la única forma de verlo, es con los videos. Bien. Somos nuevos en ABR, muchas gracias. Bueno, de nada. Tenemos un niño de 14 años sin cirugías, con una dislocación de cadera y una escolisis grave. Podemos cambiar esto trabajando en el cuerpo con ABR y podemos abrir la comunicación del cerebro y problemas que hay con el cuerpo. Bien, la cuestión es, en ese sentido, este es mi mensaje central. Tenemos que realmente respetar el cerebro, de verdad, y entender que el cerebro es un recipiente del cuerpo. El cerebro siempre hace lo mejor que puede con las circunstancias que hay. Y si hay cosas como la escoliosis, como dislocación de cadera y demás, o una dependencia excesiva en el iliapsoas y demás, no hay suficiente distribución, ¿no? Y ese es mi mensaje central una y otra vez. Los problemas se dan cuando las conexiones solo se pueden realizar de forma muy concentrada y no hay suficiente distribución. Y con ABR vamos a ayudarles a hacer esas distribuciones. Y en ese sentido
hacer un zoom en las zonas que están en un nivel súper desconectado, pero es lo mismo. Hay unos límites de tiempo, hay que priorizar las cosas dependiendo de dónde estés y demás. Y en ese sentido hay cosas universales que tenemos en AVR, como comenzar con, ¿no? Porque siempre queremos conectarnos a la bomba respiratoria, queremos sacar el mayor partido, la mayor respuesta a la activación de la pelvis, empezar a conectar las cuestiones de la columna y todo eso son generalidades, y para el resto tenemos que fijarnos en las cuestiones específicas. Pero las buenas noticias son que cuando hablamos de la escoliosis, y probablemente ese sea el sujeto de nuestro próximo webinario, en ese sentido la buena noticia es que lo estamos haciendo mucho mejor sobre todo con los adolescentes, gracias a la introducción de las herramientas vibratorias, porque podemos conseguir una respuesta ligamentosa primaria por delante de otras cosas, y eso será algo positivo. Pero, como con todo, tenemos que entenderlo de forma realista. Bien, Cristina y Matthew, espero que hagan una sesión sobre los hombros. Durante mucho tiempo tuvimos problemas de la cadera, pero ahora los problemas parecen ser los hombros. Sí, vamos a hablar de los hombros, pero voy a hablar con ustedes muy pronto en mi video retrasado, y voy a responder a esto de forma personal, en las comunicaciones personales, para centrarnos de forma adicional en los hombros. Bien. ¿Cómo evitar que la patela, la rótula, se salga? Es una muy buena pregunta. Tengo que encontrar la rodilla. A ver. Tengo que buscar otra vez en mis fotos. Bien, a ver. Vale. Bien, miren. La cuestión principal que siempre destacamos ahí es que cualquier articulación, sin excepción, es la que funciona con una integración total. Esta es la visión desde atrás, pero tenemos que fijarnos en toda la cuestión en este contexto más amplio y entender que la articulación total extendida de la rodilla es la cápsula total y la conexión total, que están funcionando todo a lo largo y a través, y se integran más en la parte superior de la pierna e inferior. Y la cuestión crítica, típicamente adicional en este gran interrogante, es esto, y es lo que sucede a menudo como razón específicamente para los problemas de rótula: son las conexiones relativamente deficientes. Bueno, ahora estoy viendo la parte posterior, ¿no? Y no de la parte frontal, pero aquí podemos ver el vasto lateral, y el vasto lateral es la parte, en ese sentido, es parte del cuádriceps. Cuando las conexiones entre el fémur y el cuádriceps, la fascia del cuádriceps, son muy malas, entonces lo que vemos a menudo es que la rótula se desliza. Pero otra parte de esto sería la verdadera debilidad de los componentes de cada articulación como tal. Y esta sería un poco la respuesta breve. Siempre puedo... Bueno, vean, la cuestión es que si ustedes traen preguntas específicas, porque el formato del webinar es donde hablamos de cuestiones en general, hablando de ejemplos, pero al final todos ustedes están trayendo preguntas muy específicas, aunque tengan un poco la forma de una pregunta general. Y aquí digo lo mismo, hay múltiples factores que afectan a toda la integración de la rodilla, las conexiones de los huesos, la conexión entre tibia y peroné también, y la cuestión es que la mejor forma de entender esto es mirar
la cuestión en acción, mirar los vídeos, y en los vídeos siempre se puede ver todo esto mejor. Bien, vale, ya no hay preguntas abiertas. Se respondieron 12 preguntas. Chat 20. A ver. Bien. Bien, entonces aquí se pueden escribir los mensajes. Gracias, Leonid, por esta oportunidad. ¿Sería posible ver esto otra vez? Sí, sin duda. Escríbanle a Manu, a Manuel, y él les dará toda la información. Les dará toda la información, les dará toda la información, les dará toda la información, sí. A ver. Vale. Siempre es inspirador escuchar a Leonid. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, creo que ya parece que cubrí todo. Un nuevo mensaje. Deberían hacer evaluación de niños mayores. Sí, claro, por supuesto. Bien, bueno, entonces, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos? Saludos desde Luxemburgo. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, por supuesto. Preguntas respondidas. Respuesta en vivo. Sí, muchas gracias. Sí. Bien, entonces, bueno, hemos mantenido los números. 47 personas. Bueno, ¿qué voy a hacer, Manu? Dime, a ver cómo hacemos y qué vamos a hacer más. Bueno, hemos terminado. Lo hemos hecho bastante bien, hemos contestado todas las preguntas. Y en un par de meses podremos hacer otro webinar. Bueno, yo no creo que haya que hacer 2 meses, podemos incluso hacerlo antes, ya que yo no estoy viajando a ningún lado. Probablemente podamos organizar algo en los próximos meses también. O sea, en el próximo mes, perdón. Y bueno, sí, yo creo que... Sí, Macarena, sí, siempre está interesada en la cuestión de las subluxaciones de la cadera. Bueno, creo que tenemos que decirle a la gente nada más que dónde podrán encontrar la grabación. Tenemos esto como opciones estándar para los que se anotaron. Para darles el vínculo, hay que indicarles algo, te lo tienen que indicar a ti, o cómo funciona. Yo les daré una copia por email del código. Genial, fantástico. Eso está muy bien. Así todo el mundo que se anotó tendrá la copia. Muy bien. Excelente. La mayoría de ustedes sabe que pueden encontrarnos online en abramericas.com, abrespaña.com y abrhispano.com para lo que necesiten. Bueno, genial. Por supuesto, yo creo que esto fue bien. Y ya saben que para el futuro, ya sean ustedes o amigos, mándenos sus preguntas para los próximos webinars y yo estaré encantado de responderlas. Y en ese sentido es un formato sencillo y pueden ver que tengo cientos de fotos anatómicas preseleccionadas y todo esto, y podemos realmente hacer estas cosas con bastante facilidad. Bueno, vamos a dejar de compartir. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, ya casi son 2 horas, así que podemos... Sí, vamos a despedirnos de todos y los veremos la próxima vez. Muy bien, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta muy buena presencia y participación y buenas preguntas. Estoy muy contento porque del último año he sido más esporádico en mi presencia online, pero espero poder ponerme al día este año porque ha habido muy buenas cosas, ideas interesantes del año pasado, y bueno, estoy encantado de compartir más este año, y es por eso que una buena participación y unas preguntas interesantes siempre me ponen muy contento, y les doy las gracias por tomarse este tiempo de 2 horas de su sábado en familia, y espero que esto haya sido útil y
que les ayude y por supuesto, por favor, vuelvan a mirar las cosas, no dudan en hacer preguntas. Esta es una de esas cosas importantes, ¿no? No tienen que confundirse que lo que yo estoy hablando no es algo fácil, no es algo sencillo, es bastante complicado y también muy delicado, así que es muy comprensible, no duden en volver a hacer las preguntas, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias y les deseo lo mejor y tengan un excelente fin de semana. Chao. All the best and have a great weekend. Ciao.